Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Habla el profe Sebas. Bueno, seguimos trabajando en conjunto con el profe Carlos, ya lo saben. Y bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar el tema verbos. Y muchas veces no nos gusta este tema, justamente parecer es un verbo, parece un tema difícil, un poco complicado y a veces nos cerramos un poco, pero no es tan difícil. Eh, no le tenemos que tener miedo nada más. Entonces vamos a tratar, o voy a tratar de explicarlo de una manera que sea lo más allegado hacia ustedes, así ustedes no sé. O sea, voy a tratar de ser lo más claro posible para desarrollar este tema. Bien, verbo, dice ahí. Y estamos situados en la página 17 del libro Somos Actores de Práctica del Lenguaje. Página 17. Y vamos a leer un poquito la definición y vamos a ir desarrollando de a poco, ¿sí? Dice, el verbo se puede definir, acá arriba, el verbo se puede definir por su contenido semántico. Vieron que ahí ya la palabrita semántico es como que nos traba un poco, ¿no? A mí pasaba que decía semántico, ¿qué quiere decir? Parece como algo difícil. Pero justamente lo semántico tiene que ver con lo significativo, lo que tiene significado. Entonces dice que el verbo se puede definir por su contenido semántico. Y ahí aclara, es decir, por su significación, por el significado que tiene. Dice, en este sentido, hay verbos con significado pleno, como jugar, nacer, hablar, etc. Yo quiero aclarar una cosita acá. A veces pensamos que el verbo solamente es, o son, mejor dicho, las acciones. ¿Sí? Es un mito que hay que derribar un poco porque decimos verbos, bueno, acciones, saltar, correr, jugar. Está bien eso, pero hay más verbos, ¿sí? O hay más formas de identificar el verbo. Yo me hice acá un pequeño machetito improvisado, ¿sí? Que dice verbo. Hay verbos que son el verbo, ¿no? De proceso, están las acciones, como bien acá está escrito, y está también el verbo derivado del ser y del estar, ¿sí? El famoso verbo to be en inglés, ¿sí? Pero por ahí no sabíamos que existía el verbo de proceso. Y dice, profe, ¿qué me está hablando? ¿Qué es proceso? El verbo de proceso es el verbo que se da naturalmente, por ejemplo, crecer, amaneció. Y si decimos nosotros, a ver, ¿qué tipo de verbo es amaneció? Y ahí es como que no sabemos qué responder. Nos podemos llegar a tildar. Bueno, es justamente un verbo de proceso. Amaneció, atardeció. Porque son aquellos verbos que se dan de forma natural. ¿Sí? Se dan naturalmente. Creció. Si decimos el árbol creció, es algo que se da naturalmente. Si no es que, bueno, eso tiene que ver con el verbo de proceso. Como para abrir un poquito el campo en cuanto a lo que son los verbos, ¿no? Derivados del ser y del estar. A veces vemos una oración, que después creo que hay una que vamos a analizar, que dice, por ejemplo, dice, no sé, yo soy un chico bueno. Y decimos, ¿dónde está el verbo? No sé, decimos en bueno. No, nada que ver. Porque el verbo es soy. ¿Y de dónde sale ese soy? Bueno, justamente del ser. Por eso hablamos de todos los derivados del ser. ¿Sí? Yo soy, él es, ¿sí? Y de estar. Por ejemplo, yo digo, el agua está caliente. Ahí tenemos un verbo derivado del estar. Entonces no nos limitamos solamente a las acciones. Está bien saltar, cantar, correr, jugar, está buenísimo. Es un gran principio para encontrar los verbos. Pero también no desconozcamos que tenemos los verbos derivados del ser, del estar, todos los que salen de acá, y los de proceso. Quizás lo hayan visto, por las dudas lo aclaro, ¿sí? Seguimos con la fotocopia. Dice que no necesitan complementos o modificadores. ¿Sí? ¿Qué quiere decir modificadores? ¿Se acuerdan? Quizás habrán analizado con el profe en primer año el modificador directo, indirecto. Si esos son los modificadores o algún tipo de complemento, ¿sí? Que los verbos no quedan solos. Hay verbos que quedan solos, ¿sí? Y hay verbos que necesitan
como un complemento. Vamos a desarrollar. Dice, significado pleno, como jugar, nacer, hablar, etc. Que no necesitan complementos o modificadores para transmitir su sentido acabado. Por otro lado, hay verbos con una carga significativa más vaga. ¿Qué quiere decir significativa más vaga? Que necesitan un complemento, que necesitan aclarar, ¿sí? ¿Cómo ser? Dice, hacer, ser o hacer. Un ejemplo de esto es ser y hacer, ¿sí? Hablamos recién del ser. Yo puedo decir, por ejemplo, puedo decir, Juan es... Entonces me falta algo acá. ¿Vieron? Juan es... Y la pregunta que te va a resonar inmediatamente, ¿Juan es qué? Es como que falta algo, ¿vieron? Eso quiere decir que falta un complemento, ¿sí? Por eso acá cuando dice que hay verbos que tienen... hay verbos con una carga significativa más vaga, es como que no me significa mucho el es. Me falta algo más. Entonces esos verbos son los que necesitan acá una especie de complemento. Porque queda muy vacía la oración. Si yo digo, no sé, el agua está... También me queda inconclusa la oración. ¿El agua está qué? Está fría, está caliente, está fea, no sé, está tibia. ¿Puedo completar? Entonces, este verbo, sí, por eso decía al principio, tenemos que estar conscientes de que esto es un verbo derivado del ser. Si yo no sabía que esto era un verbo, ya estoy complicado. Por eso hay que refrescar eso primero. Y después, sí, rellenar la oración. Yo reconozco que esto es un verbo. ¿Sí? Juan es, el verbo es justamente, valga la redundancia, es que es buen chico, es alto, es bajo, es morocho, no sé. El agua está, y acá yo complemento la oración con cómo el agua está. Fría, caliente, tibia, como habíamos dicho recién. Entonces, le falta un poquito más de es un significado más vago, le falta ese complemento, ¿sí? Entonces, esos verbos son los verbos copulativos, que lo tenemos acá. Justamente son los verbos copulativos, ¿sí? Que necesita un modificador que lo complemente. Entonces, primero hay que aprender cuáles son los verbos. Ser, estar, yacer, parecer, semejar. ¿Sí? Esos son los verbos copulativos que lo tenemos acá. ¿Sí? Los verbos copulativos, ser, estar, parecer, semejar, yacer, resultar. Bueno, esos son los verbos copulativos. Y acá hay ejemplos que dice el día parece que caluroso, ¿sí? Por ejemplo, dice, en el fondo del mar yacen enterrados, yacen, si no quedaría, en el fondo del mar yacen y queda muy, muy corto, ¿sí? Por eso necesitan ese modificador, ese complemento, ¿sí? Esos son los verbos copulativos. Tenemos 3 tipos de verbos: copulativos, transitivos, intransitivos. Ahora voy a pasar a explicar los transitivos, ¿sí?